Bien, amado, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. En las redes sociales se ha puesto bastante de moda y está muy viral el tema del divorcio. Muchas iglesias han estado hablando del tema del divorcio a causa de que muchos matrimonios se han divorciado y no ha habido ningún motivo y una causa justificable de la cual se haya divorciado. Entonces, a causa de este tema que se ha hecho muy viral en las redes sociales y en las iglesias, cariñosamente me gustaría compartir este tema del divorcio para ver qué es lo que Jesús habla en cuanto al tema del divorcio, ¿verdad? Y qué es lo que Pablo más adelante nos aconseja en cuanto a la familia o en cuanto al matrimonio. Vamos a verlo primero dentro del punto de vista de Jesús hablando el tema del divorcio en respuesta a la pregunta que le estaban haciendo los fariseos a Jesús. Y eso lo vemos aquí en el libro de Mateo 19, versículos 7 y 8. Así que vamos a comenzar donde Jesús le da respuesta a la pregunta de los fariseos en cuanto al divorcio. Bien, voy a estar leyendo la Biblia, la nueva versión, la traducción viviente, ¿ok? Dice así. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre puede darle a su esposa carta de divorcio por escrito y luego despedirla? Ok, aquí Jesús le va a dar respuesta diciendo, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Ok. Lo que sucede, hermano, es que bajo la ley de Moisés hubo un tiempo, según el contexto cultural o el trasfondo cultural, bajo la ley de Moisés hubo un tiempo donde muchos hombres tomaban a muchas mujeres, así sea que se casaban o así sea que no se casaban, las tomaban y luego la despedían, luego la repudiaban y la despedían y tomaban a otras mujeres y repetían la misma acción pecaminosa muchas veces. De acuerdo a la ley del matrimonio y también a lo que llamamos el divorcio, en el libro de Malaquías, busquen su Biblia, solamente yo estoy en la Biblia versión, la nueva traducción viviente. Malaquías 2, versículo 16. Dios habla a Israel en cuanto al divorcio y dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Ahora Dios dice, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Repito, Dios le dice a Israel, especialmente a los hombres, divorciarte de tu esposa es abrumar a tu esposa de crueldad. ¿Qué significa la palabra crueldad? La palabra crueldad tiene que ver con una acción de no tener amor, de no tener sentimientos hacia una mujer, de no tener conciencia de cómo una mujer se pudiera sentir cuando un hombre toma a una mujer y luego, sin motivo y sin razón justificable, el hombre decide abandonar a su esposa y luego casarse con otra persona, sin tomar en cuenta o sin tener consideración de cómo se pudiera sentir la mujer. Por eso es que habla la palabra crueldad. Entonces Dios le está diciendo a Israel, diciendo, divorciarte de tu esposa es abrumarla,
Abrumar significa tener un sentimiento de angustia, de tristeza, de desconsuelo, de cómo una mujer se pudiera sentir cuando un hombre toma a una mujer y sin motivo ninguno, sin razón, tomando de ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que una mujer, por decir algún nombre, voy a poner una acción hipotética. Vamos a poner una hipótesis, un evento hipotético. Vamos a poner que una mujer se llame Caperucita, por decirle algún nombre solamente, y que Caperucita le diga a su esposo, mi amor, me quiero divorciar de ti. Y el esposo le diga, ¿pero por qué? Yo nunca te he hecho infiel, nunca he cometido adulterio, nunca te he agredido, nunca te he hecho daño, te he tratado bien. Y Caperucita le dice a su esposo, me quiero divorciar. O puede ser viceversa, al revés, que el hombre le diga a su mujer, me quiero divorciar sin motivo y razón. Pues entonces, de acuerdo a esa hipótesis, como ejemplo que yo les estoy mostrando, así mismo pasaba bajo la ley de Moisés. Y Dios le dice a los hombres en Israel, diciéndole, divorciarte de tu esposa es abrumar a tu esposa, que tu esposa se queda desconsolada, con el corazón roto, como llamamos en el lenguaje actual, el corazón roto y destruido, decepcionada, desilusionada. Entonces Dios dice aquí, Dice aquí, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel. Dice Dios, por eso es que guarda tu corazón, no le seas infiel a tu esposa. Ahora, Jesús le está respondiendo una pregunta a los fariseos y le está diciendo el motivo y la causa, el por qué Moisés permitió, que es la palabra permitir. No es lo mismo la palabra permitir que cuando dice el contexto dice, pero nunca fue la intención original de Dios. Si tú comparas una cosa con la otra, la intención original de Dios fue que lo que Dios une, que nunca los hombres lo separen. Y si hay algo que la mujer y el hombre se separan, es por dos razones. Por dos razones, por lo menos bíblicamente y dentro del punto de vista bajo la ley. Lo estoy hablando bajo el punto de vista bajo la ley. ¿Ok? Las dos razones y justificar a que un matrimonio o un hombre bajo el matrimonio se divorcie es, número uno, que la misma muerte los separe. La misma muerte los separa a ellos. Y número dos, como dice el contexto dice, al no ser que sea por infidelidad, de que la mujer le sea infiel, que ese es el contexto que Jesús le está hablando en respuesta a los fariseos. Es bien importante considerar que aquí la respuesta que Jesús le da, el por qué Moisés permitió carta de divorcio, era por la dureza del corazón de los hombres en aquella época. En aquella época. Porque los hombres no tomaban en cuenta la dignidad y el sentimiento de la mujer. Los hombres no tomaban en serio lo que es la fidelidad de mantenerse fiel en la ley de Dios, de no adulterar y no divorciarse. Ahora, cuando aquí Jesús, dándole respuesta a los fariseos, le dice, por la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué Jesús como que se dirige un poquito más personal hacia ellos? Y no contesta la pregunta general, sino que la responde como un poquitito más personalizada, como una indirecta hacia ellos. Número uno, los fariseos le estaban haciendo unas preguntas que se llaman preguntas capciosas
Y preguntas capciosas son como preguntas como que da a entender para que sean preguntas difíciles de ponerle una trampa a Jesús para que Jesús le deje puesta a los fariseos. Y como Moisés verdaderamente sí le permitió darle carta de divorcio, los fariseos le hicieron esa pregunta con la intención de que Jesús le respondiera a ellos diciéndole, oye, es cierto, tú te puedes divorciar también. Ustedes mismos como, como líderes, como fariseos, ustedes mismos pueden violar la ley de Moisés y pueden divorciarse porque Moisés mismo lo permitió. La intención de los fariseos era lograr persuadir a Jesús en que Jesús le contestara a ellos diciéndole, háganlo ustedes también, divórciate. Pueden divorciarse una y mil veces más también. ¿Por qué? Porque Moisés dice que le permitió carta de divorcio. Entonces, la respuesta de Jesús era la siguiente. Como Jesús sabía las intenciones, ¿ves? Las intenciones de los corazones de los mismos fariseos, entonces a causa de eso, Jesús le responde a los mismos fariseos diciéndole lo siguiente. Vamos a ver, ¿están listos? Vamos a la respuesta. Diciendo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué Jesús le dijo esa pregunta a ellos? Número uno, porque ya Jesús sabía que la intención de los fariseos era, número uno, violentar la ley. Tratar de violentar la ley, divorciarse y casarse con otra. Entonces, a causa de eso, Jesús, como lo conocía todo, le dice, si la intención de ustedes, ¿ve? Si la intención de ustedes es la de divorciarse, pues déjame decirle a ustedes lo siguiente. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Le está diciendo Jesús a ellos, ustedes usan como excusa, como una excusa justificable de que Moisés aprobó darle carta de divorcio por un motivo justificable para que ustedes entonces se divorcien y tomen a otra mujer también. Entonces Jesús le dice, si así es la cosa, dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con esta comete adulterio. Ahora aquí Jesús como que pone una condición, hay una condicionante y la condicionante la vemos aquí cuando dice a menos o al no ser, vamos a poner la palabra al no ser que la esposa le haya sido infiel. Entonces Jesús está respondiendo, diciendo que la causa justificable de que una persona se case con otra mujer era, número uno, o se divorcie, es que la mujer haya sido infiel. Si no es por esa causa, entonces el hombre no tiene motivo por qué divorciarse. Lo que se está viviendo hoy en día en las redes sociales es increíble. Tanto al hombre o como la mujer, no importa. Tanto el hombre o como la mujer le dice a su esposa, mi amor, no te quiero más, me quiero divorciar, pero no hay motivo ni razón. Y si analizamos esto según el contexto de la ley, Jesús dice, el que se divorcia, sea hombre o mujer, sin motivo y razón, sin que haya un motivo, una razón justificable de ese divorcio, comete adulterio, a no ser que la mujer cometa infidelidad. Ahora, bien interesante el tema, porque cuando Jesús utiliza aquí la palabra infidelidad, la palabra infidelidad se interpreta de varias formas. Número uno, una infidelidad de un acto físico de adulterio o de fornicación
cuando algún cónyuge, sea hombre o mujer, se va con otra persona opuesta. Tiene a otra mujer que no es su esposa, o tiene a otro hombre que no es su esposo, y comete un acto de adulterio físicamente y literal. Por lo menos aquí eso es parte de lo que es la infidelidad. Pero analizando un poquito el contexto del antes y el después, podemos también observar que Jesús da respuesta a la ley de adulterio en el capítulo 5, versículos 27 y 28. También aquí Jesús da respuesta a la ley del adulterio en los mandamientos, diciendo, ¿han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Y Jesús dice, pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ok, lo que da respuesta a un delito de adulterio es la palabra sustantiva que es intención. Lo que da respuesta para que se cometa un acto de adulterio legalmente, lo que da respuesta es el sustantivo de la palabra intención. Porque aquí cuando Jesús está diciendo aquí, el que mira, la palabra aquí, el que mira a otra mujer, está acompañada con la palabra sustantiva que es intención. Tiene que haber intención mental. Si hay intención mental de codiciar y de desear a esa mujer, ya entonces se cometió el acto de adulterio. Pero eso es cuando lo vemos dentro del punto de vista bajo la ley. Bajo la ley, ¿ok? Ok, perfecto. También vamos a analizar aquí, vamos a estar analizando aquí, cuando Mateo capítulo 19, versículo 6, dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ¿verdad? Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, o el hombre jamás lo separa lo que Dios unió. Esta palabra que dice unió aquí indica una acción donde cuando Dios une a un hombre desde un comienzo, desde Génesis, la voluntad permisiva de Dios o la voluntad de Dios es que no haya divorcio. Que cuando el hombre se case con una pareja, la voluntad de Dios es que permanezcan para siempre el matrimonio. La única causa justificable de un matrimonio es dos cosas: la muerte los separe o que haya infidelidad de adulterio en ambos. ¿Ok? Bien. Me gustaría analizar también Efesios 4:32. En el libro de Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos a otros, misericordiosos unos con otros, así como también Dios les perdonó a través de Cristo. Así como Dios les perdonó a ustedes, pero por medio del sacrificio de Cristo. Esto significa que en este tiempo, aunque la voluntad principal y original de Dios nunca ha sido el divorcio y nunca será eso, nunca ha sido el divorcio, sino la unidad permanente. Si hoy en día una pareja se divorcia, pero en Cristo Jesús, la voluntad de Dios en este tiempo es que haya reconciliación, que haya perdón, así como Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados al hombre, sin tomar en cuenta nuestros pecados y sin condenar al hombre, nos perdonó, con la intención de que nosotros nos reconciliemos y volvamos hacia Cristo nuevamente. Pues en este tiempo, la voluntad de Dios es que no haya divorcio. Pero si hubiera divorcio, ¿ves? Si hubiera divorcio, pues la voluntad de Dios
es que haya una reconciliación y que haya perdón, así como Cristo nos perdonó a nosotros, para que volvamos nuevamente a lo que Dios siempre ha unido, que es el hombre y la mujer. La voluntad de Dios es que nunca el hombre se separe o se divorcie, permanezcan siempre unidos para siempre. Gloria al nombre del Señor. Bien, me gustaría agregar algo dependiendo si me da tiempo. Vamos a ver el tiempo de duración. Todavía me da tiempo, qué bueno. Gloria a Dios. Me gustaría pasar aquí. Recuerden que estoy usando la Biblia, la nueva versión, la nueva traducción viviente, ¿ok? Primera de Corintios 7, comenzando el versículo 10, dice de la siguiente manera. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Dice Pablo, la esposa no debe de dejar a su marido, pero si lo deja, en el griego, aquí la palabra dejar, que es el verbo dejar, es como si fuera un subjuntivo. En el griego, cuando dice si lo deja, específicamente el verbo dejar, que al decir un subjuntivo está expresando una posibilidad de que sí lo puede dejar o una posibilidad de que no lo puede dejar, que es lo que expresa aquí un subjuntivo en el griego, cuando dice si lo deja, que puede ser una posibilidad que el matrimonio se divorcie o quizá no se divorcie, todo depende. Ese es lo que significa aquí el subjuntivo con la palabra y el verbo si lo deja o si lo dejase. Entonces dice aquí, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Aquí hay dos opciones que Pablo nos enseña a nosotros como iglesia. Aquí hay dos opciones. Que la esposa no se divorcie de su marido. Pero si esto sucede, cuando dice Pablo, si sucede, significa que puede haber un divorcio. Pablo está reconociendo que en estos tiempos la iglesia, el matrimonio se pudiera divorciar y que ahí puede haber causa justificable que se divorcie. Si se divorcia, dice que no se case, pero dice otra opción, que se reconcilie con su marido. Y luego dice, y el marido no debe de dejar a su esposa. Es un mandamiento, por lo menos el versículo 10 y 11, Pablo lo está llevando en forma de un mandamiento de Dios hacia él. Esto no se puede violentar. Significa que Pablo está diciendo que la voluntad perfecta de Dios en el matrimonio, que nunca haya divorcio. Esa es la idea de Pablo proyectar. Esa es la idea de Pablo, que no haya nunca un divorcio. ¿Por qué? Porque no es la voluntad y nunca tuvo dentro de la voluntad de Dios en un principio que el hombre se divorciara. ¿Ok? Ahora, versículo 12. Ahora me dirijo al resto de ustedes, que es general. Aunque no tengo un mandamiento directo del Señor, aquí Pablo está diciendo, no tengo un mandamiento que Dios me dé. Entonces Pablo da una exhortación solamente. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe de abandonarla. No debe de abandonarla. En el versículo 13 dice, y si una creyente, si una mujer creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, pues Pablo dice, no debe de abandonarla. Pues la esposa creyente es el ejemplo de santidad para su esposo. Por eso es que una mujer
no debe de no debe de divorciarse nunca de un varón, porque la mujer debe de ser ejemplo y de santidad para su esposo. ¿Por qué hoy en día las redes sociales están escandalizadas? Ustedes saben por qué. Por lo que se está viviendo hoy en día en las redes sociales, el tema del divorcio. Pablo dice que la mujer debe de ser ejemplo en santidad hacia su esposo. Y dice Pablo, pues la esposa creyente da santidad a su esposa, a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo también. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, aquí Pablo empieza diciendo que no tiene mandamiento, pero Pablo dice, pero si el esposo o la esposa que no sea creyente insiste en divorciarse, en otras palabras, mi amor, me quiero divorciar, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Pero no significa que Pablo está dando un mandamiento, sino que es una decisión que el hombre toma hoy en día, pero que la debemos de tomar bajo la dirección de Dios, no en la carne, porque la voluntad perfecta es que Dios, lo que Dios une, nunca lo separa el hombre, ¿ok? De acuerdo a lo que Pablo enseña aquí, entonces dice Pablo, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado a otro. ¿Ve? No está ligado a otro y no está obligado a vivir. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia que en este caso, si uno de los cónyuges decide irse y separarse de su esposa o de su esposo, déjalo. Porque la idea de Pablo es que haya paz y armonía en la relación con Dios. Dios no quiere un matrimonio que no haya amor. De nada le vale Dios bendecir un matrimonio que dentro de ese matrimonio se peleen, se insulten, se amenacen y no haya amor. Si no hay amor, no hay nada. Pues sepárate para que entonces el creyente quede libre. Esa es la decisión de Pablo. Es la decisión de Pablo. Yo entiendo, yo comprendo, ¿verdad? Que cuando alguien decide darle carta al divorcio y no hay justificación, dásela. No hay problema. Porque no solamente podemos ver el acto de infidelidad como un acto de adulterio físicamente. La infidelidad incluye también la ausencia y la falta de amor. Si se perdió el amor, no hay nada. ¿Cuántos matrimonios hoy en día llevan años fotografiándose en Facebook con una cara así riéndose, pero después, detrás de las cámaras, lo que hay es peleas, discusiones y muchas cosas más? Pues entonces, lo que Pablo está diciendo es, déjalo, que se vaya. Si no hay amor, que se vaya, que se vaya. ¿Por qué? Porque el amor es lo más importante, porque Dios une al matrimonio con amor. Y si hay un matrimonio que ha perdido el amor, hermano, es un acto de infidelidad también. Cuando hay ausencia de amor, ya no hay fidelidad porque se perdió el amor. Por eso es que no hay fidelidad, no hay amor y se perdió. Y lo importante es que Dios quiere que la iglesia de nosotros estemos en comunión y en paz con Dios en el nombre del Señor. Hoy en día tenemos que conocer que bajo la gracia, la voluntad perfecta de Dios es que nosotros, si nos toca divorciarnos y no hay amor, no hay más nada que hacer. Ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Pero tratemos de que ese matrimonio sea un matrimonio elegido por Dios, comenzando desde el noviazgo.
Porque Dios, la voluntad de Dios nunca ha sido el divorcio, sino es la unión permanente. El matrimonio es serio, hermano. Dios te bendiga. Los veremos pronto, ¿ok?